Ahí ya estamos grabando. Perfecto, entonces si te parece, empecemos. Ya. Tenemos a Gabriela, a César y a Natalia. Sí, Ya, yo pues, digo, chicos, ¿partes tú, parto yo, Marce? no, parte tú. Ya. Bueno, gracias por conectarse a este taller respecto al uso de la encuesta de protección social. El taller de hoy día lo vamos a dividir en dos módulos. Yo les voy a hacer la primera parte y después le voy a pasar el mando a Marcela Perticará. Marcela es directora del Departamento de Economía de la Universidad Diego Portales en Santiago y yo estoy en el Departamento de Ingeniería Industrial de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Concepción. Las dos hemos trabajado con la EPS en distintos momentos del tiempo y con distintos objetivos, así que por eso nos pusimos esta misión de hacerles un taller respecto a la introducción del uso de esta base de datos. Les voy a compartir pantalla. Ah, pero les compartí lo equivocado, porque te voy a compartir la presentación, ¿cierto? Sí. Ahora sí deberían verla. Ahora sí, perfecto. Uno se olvida de Zoom en poco tiempo que no lo usa. Bueno, entonces este es un taller con objetivos empíricos de enseñar a trabajar con la encuesta de protección social. Es una primera aproximación sobre los pasos, sobre qué significa la encuesta, sobre cómo obtenerla, sobre qué información valiosa tiene esta base de datos. Dividimos esta sesión en dos módulos. En el primer módulo vamos a hablar un poquitito en términos generales sobre qué es la encuesta de protección social y ya en el segundo módulo les vamos a describir más en detalle en qué consiste la base de datos y qué subbases de datos trae esta encuesta. Entonces, lo primero es presentar qué es la EPS. La EPS es la sigla de abreviación de la encuesta de protección social. Esta es una encuesta longitudinal o una encuesta tipo panel, que actualmente cuenta con 7 rondas. Es una encuesta que inició el año 2002 y la última ronda se hizo entre el 2019 y el 2020. De estas 7 rondas, hay una ronda que se recomienda no usar con fines estadísticos, que es la del 2012. Así que aunque hay información de 7 rondas, en realidad los estudios longitudinales se recomienda usar 6 rondas, que son las del 2002, 2004, 2006, 2009, 2015 y 2020. No les dije, pero cualquier duda me interrumpen nomás, no hay problema. Ahora, la encuesta de protección social fue diseñada para tener información para el diseño de políticas públicas. Originalmente era para políticas públicas enfocadas en la protección social y el sistema previsional, pero eso se ha ido extendiendo un poco con el tiempo. La encuesta del 2002, que fue la primera ronda que se implementó, fue diseñada de tal forma que fuera representativa de los afiliados al sistema previsional. Sin embargo, desde ya el año 2004 en adelante, la muestra se amplió y el sistema de selección de muestras se amplió de manera que la encuesta fuera representativa a nivel nacional de la población adulta. La administración de la EPS, esta si bien es una encuesta que es de la Subsecretaría de Previsión Social, ha estado administrado por distintos centros asociados a universidades. Las primeras 4 rondas las administró el Centro de Microdatos de la Universidad de Chile. El 2012 la administración pasó a estar a cargo del Observatorio Social de la Universidad Alberto Hurtado y desde el 2015 la administración ha estado por parte del Centro UC de Encuestas y Estudios Longitudinales, que depende de la Universidad Católica. Ahora, sí, esta administración es básicamente para la implementación de la encuesta. El propietario de la encuesta sigue siendo la Subsecretaría de Previsión Social y por eso que esta encuesta es de acceso público. La EPS fue diseñada a partir de un trabajo conjunto con la Universidad de Michigan y con la Universidad de Pensilvania porque se basó en una encuesta norteamericana sobre seguridad social en salud y en previsión en Estados Unidos, que es la HRS.
Hay además otras encuestas que les llamamos encuestas hermanas, que en el fondo son encuestas que están enfocadas a ser representativas de grupos similares. Se han utilizado con objetivos similares en el sentido que se han utilizado para diseñar políticas públicas y además son de carácter longitudinal. Hay 4 encuestas que son muy parecidas a la EPS, que puede ser información relevante si es que eventualmente se quieren hacer estudios comparativos entre países. Está la Health and Retirement Study de Estados Unidos, que pertenece a la Universidad de Michigan. Está la encuesta nacional sobre salud y envejecimiento en México, que es del gobierno mexicano, pero en alianza con universidades mexicanas y con universidades norteamericanas. Está la ELSA de Reino Unido, que es representativa de Inglaterra, que también es del gobierno inglés, pero también tiene asociaciones con institutos norteamericanos y con universidades británicas. Y finalmente está la encuesta de SHARE de la Comunidad Europea, que es de la Comisión Europea en conjunto con universidades europeas. Estas 4 encuestas, más la EPS, tienen ciertas características parecidas y todas, menos la HRS, iniciaron en tiempos más o menos similares, alrededor del 2002-2004. La Health and Retirement Study inició antes, pero de todas maneras uno puede considerar el análisis desde la década de los 2000, lo que permite hacer una serie de estudios comparativos que en general en Chile yo he visto que se hacen poco, así que puede ser un lugar de potencial interés para explorar. Ahora, Marce, agrego una cosa. Hay todo un set también de encuestas que son más rudimentarias, que esta EPS o estas otras internacionales que la Marce mencionó. Hay unas encuestas de protección social armonizadas del BID, que son para países, hay una para Colombia, Salvador, Paraguay y Uruguay, son mucho más chiquitas que nuestra EPS, es decir, son mucho menos ricas. Pero ahora que Marce estaba hablando de comparación, creo que si alguno está pensando en hacer una tesis, por ejemplo, este panel armonizado de encuestas ha sido muy poco usado. Entonces uno también por ahí podría explorar para estos 5 o 6 países de América Latina, que es como una subset de preguntas de la EPS. Claro, sí, si hay un enfoque más latinoamericano puede ser interesante comparar México. Claro, pero son menos ricas, ¿ya? Pero... ¿Y es de panel también? Lo que pasa es que hay muchos países que hay una sola ronda, por eso no la menciono, por eso en realidad no es estrictamente el panel nuestro, y por eso digo, pero hay una sola ronda para estos países, pero tiene muchas preguntas de protección social que usualmente no están presentes en otras encuestas. Entonces se podría hacer como un análisis comparativo en un momento del tiempo, estaba tratando de acordarme en qué momento del tiempo era, pero creo que era en torno al 2015, 2012. O sea, coincide un poco con las últimas rondas de estas. Claro, porque Uruguay 2013, Paraguay 2015, El Salvador 2013-2015 yo diría. Colombia 2012, sí. Quizás puedes en el chat pegar ese link para que lo puedan guardar. Tengo el link a mi Dropbox, tenés que encontrar el link. Chuta. Pero le voy a pedir a Francisca que se lo reenvíe a todos los inscritos. Ya, súper. Bueno, con respecto a la información que trae la EPS es una encuesta que tiene un cuestionario amplio, tiene información de caracterización del hogar, que son los miembros del hogar y características individuales de personas en el hogar. La EPS tiene un fuerte enfoque en ingresos y en composición del ingreso, así que hay detalles de los ingresos de los distintos miembros del hogar. Hay también información respecto a la historia individual familiar de los entrevistados, que es cuántas parejas ha tenido, matrimonios, hijos. Entonces, si es que uno está interesado en modelar procesos familiares, es un módulo interesante. Trae también información sobre educación, carreras universitarias, capacitación e historia laboral del entrevistado. Tiene módulos también con información respecto a activos, patrimonios, endeudamiento, financiamiento de pensiones u de otras prestaciones, información sobre protección social y sobre sistemas de salud y características de salud,
Y hay además otros módulos adicionales que cambian entre ronda y ronda, pero que de todas maneras se traen información relevante como preferencias por el riesgo, a veces algunas valoraciones individuales sobre políticas públicas que se han implementado en ciertos momentos del tiempo, etc. Ahora, ¿por qué nos interesa hacer este taller de la EPS? Básicamente porque es una encuesta que está validada, es una encuesta que se ha utilizado en detalle para estudiar, diseñar o estudiar el diseño de la implementación de políticas. Y es una encuesta que, si bien cada vez se está usando más, sí, yo encuentro que sigue estando subutilizada con respecto a la cantidad de información que trae. Es simple utilizarla en el sentido que ya está validada, no van a tener que defender porque es una encuesta que es bueno utilizar, porque ya existen autores internacionales de renombre que han publicado en revistas de muy buena calidad estudios con estos datos. La EPS tiene una muy buena ventaja, es que es una encuesta longitudinal. En Chile hay poca información longitudinal. Y es un panel que ya es largo, va desde el 2002 al 2020, y si bien hay algunas preguntas que han ido cambiando, que lo vamos a ver más adelante, de todas maneras, uno tiene 18 años de información que puede rescatar, e incluso hay información reconstruida que también se entrega. Otra de las ventajas de la EPS es que, como la EPS es una encuesta que depende del Estado, hay libre acceso a la base de datos, porque los datos públicos en Chile se pueden descargar, hay que registrarse. Por supuesto, la base de datos es innominada, uno no sabe quiénes son las personas que se están encuestando, pero es relativamente simple obtener la encuesta, y uno la baja y trabaja con ella desde su computador. A veces hay otras encuestas en el mundo que, si bien uno tiene acceso, uno no las puede descargar, por ejemplo. Hay casos en que hay que ir a la oficina de la entidad pública a utilizarla, o hay que utilizarla usando ciertos computadores, pero en este caso, en ese sentido, es simple trabajar con ella. Con respecto al panel de la EPS, este es un panel que se llama panel fijo más nacimientos. Esto quiere decir que es un panel que tiene datos de los mismos individuos en el tiempo, pero además se van agregando observaciones o individuos nuevos en ciertas rondas. Ahora, ¿por qué se hace esto? Básicamente porque se quiere mantener la representatividad nacional de la encuesta en cada serie, en cada ronda. Hay, por ejemplo, entrevistados del año 2002, del 2004, que se va perdiendo información porque pueden haber, por ejemplo, fallecidos, pero también hay pérdidas de contacto, gente que está de viaje, hay gente que no puede contestar la encuesta, que hace que se vayan perdiendo observaciones. Además, como es una encuesta que busca ser representativa de la población adulta, si nosotros empezamos el 2002 y no refrescamos la muestra, en la ronda del 2020 no vamos a tener gente menor de algo así como 35, 36 años. Entonces, por eso también se va refrescando la base de datos. En términos del manejo del panel el manejo de la base de datos con un panel fijo más nacimientos, yo he visto dos cosas, que se trabaja, por ejemplo, con una muestra que se mantiene en el tiempo la misma muestra, es decir, no se consideran los nacimientos en el panel de la EPS, pero también he visto que se modela el panel fijo más los nacimientos. En cualquiera de los dos casos uno justifica por qué es apropiado usar uno u otro método, pero yo he visto las dos cosas. Con respecto a los tamaños de muestra en cada ronda, aquí les tenemos una tabla con el detalle. Recuerden que cada ronda, desde el 2004 en adelante, es representativa de la población adulta. La del año 2002 es solo representativa de la población afiliada al sistema de pensiones. Existe un tamaño muestral ideal, que es lo que se representa en esta columna, un tamaño muestral dado por las entrevistas que efectivamente se logran hacer. El tamaño muestral ideal es básicamente el benchmark o lo que se busca encuestar, porque se reconoce en el diseño de la encuesta que hay personas que no necesariamente se va a poder encuestar a toda la gente que uno quiere encuestar. Entonces, por eso está esa diferencia entre este tamaño muestral ideal y el tamaño de la muestra según las entrevistas logradas.
pero en promedio algo así como 16.000 observaciones por ronda. La ronda del 2019 fue distinta a las rondas anteriores porque empezó justo un poquitito antes de la pandemia. Entonces se detuvo un poco el proceso presencial y después se retomó por medio de una encuesta telefónica. Se hizo 3 meses de encuestas presenciales, donde se entrevistaron a 8.655 personas, y después se hizo una encuesta de seguimiento hacia finales del 2020, donde se entrevistaron a 5.000 personas. Pero estas 5.000 personas son las mismas que ya son un subgrupo de las que se habían encuestado en términos presenciales. Por eso en este caso la información está presentada de forma distinta. Ahora, esto desde una perspectiva, una desventaja, porque cambió el tamaño de muestra que efectivamente se podía lograr dado con este shock de la pandemia. Pero otra parte puede ser una ventaja que se tienen observaciones de 5.000 personas aproximadamente con casi 8 meses de diferencia, que eventualmente también puede servir para un trabajo de investigación enfocado, por ejemplo, en los eventos del 2020. Con respecto al muestreo, este es un diseño muestral por clúster estratificado en 2 etapas. Yo sé que estas palabras asusten un poco, pero básicamente esto quiere decir que la encuesta es representativa tanto a nivel comunal como a nivel de individuo. Las 2 etapas, perdón, tanto a nivel geográfico como a nivel de individuo. En la primera etapa se selecciona la comuna y en la segunda etapa se seleccionan afiliados dentro de una comuna. Esto para el 2002. Del 2004 en adelante, en la segunda etapa se seleccionan personas adultas dentro de la comuna. Porque recuerden que cambió la representatividad desde la primera ronda a las siguientes. Con respecto a la selección geográfica, hay 81 comunas que se seleccionan con probabilidad 1, que son las comunas más grandes, con más de 60.000 habitantes. Son además todas las comunas del Gran Santiago, más San Bernardo y Puente Alto, y son además las capitales regionales. Por ejemplo, solo Coyhaique no cumplía con este límite de 60.000 habitantes por comuna. Con esta primera selección se logra un 72% de la población, y luego de las comunas restantes se estratifican las ciudades y según eso se ordenan y se seleccionan 32 comunas adicionales. Esto nos permite tener información detallada por región, que es relevante en caso, por ejemplo, de metodologías que utilicen sistemas de ecuaciones o ecuaciones simultáneas, porque es una variable que nos permite incluir variables exógenas a nivel regional, que puede ser útil para la identificación de los efectos que uno quiere estimar. Bueno, y una vez hecho esto, es decir, una vez seleccionadas las comunas, se hace la selección de individuos. En el 2002 los individuos son los afiliados y del 2004 en adelante los individuos son población adulta. Entonces, como el 2002 tenemos una encuesta que es representativa solo a nivel de afiliados al sistema de pensiones, sí el 2004 se hace una extensión de esta información y de esta muestra y se reconstruye cierta información hacia atrás. Entonces, no es que necesariamente no vas a tener información del 2002 de los individuos que se encuestaron en el 2004, porque también se incluye, especialmente la primera vez que se encuesta al individuo, información histórica. Así es que de todas maneras se puede trabajar desde la primera ronda y considerar una muestra más grande. Ahora va a depender de qué variables se quieren considerar, porque la encuesta del 2002 no es necesariamente igual a la encuesta de las siguientes rondas. Ahora, con respecto a cómo bajar la EPS, hay que simplemente acceder al sitio de la Subsecretaría de Previsión Social, que aquí yo les dejé el link, pero de todas maneras pueden buscar en Google EPS Previsión Social y les va a aparecer el acceso directo. Y acá ustedes, haciendo clic en la página, y acá les puse una foto nomás, pueden descargar la base de datos. Sí, primero hay que registrarse
implica dar sus datos personales, implica definir el objetivo de estudio, que puede ser una o dos oraciones, y además aceptar las condiciones de uso, que básicamente dice que esta encuesta se presta solo con fines de investigación. Pero este es un proceso rápido. Yo me he registrado varias veces para ir bajando a medida que van saliendo las distintas rondas y no es un proceso complicado. Ahora, las opciones de descargas, fíjense que acá cuando ustedes acceden al sitio web les dice base de datos EPS, base de datos con datos administrativos, documentos y base de datos en Cavidam. Es porque la EPS además trae otras subbases de datos y subencuestas. Entonces, por ejemplo, si ustedes hacen clic en base de datos EPS, van a bajar solo las rondas de la EPS. Si hacen clic en base de datos con datos administrativos, además de la información de la EPS, se les va a agregar información administrativa de la historia previsional de los individuos que están afiliados al sistema de pensiones. Entonces, en general, yo recomiendo bajar la base de datos con datos administrativos. Incluso aunque no usen esa información, eventualmente en el futuro podrían complementar sus estudios con eso. Y la base de datos en Cavidam es una encuesta nueva que apareció en 2017, es una submuestra de la EPS, es una encuesta de calidad de vida del adulto mayor y busca analizar el impacto del pilar solidario. Entonces, si ustedes van a estudiar temas asociados al adulto mayor, les conviene bajar la base de datos EPS con datos administrativos y además empalmarla con la base de datos de calidad de vida de la encuesta mayor, del adulto mayor, porque así van a tener una ronda adicional de información, que no es la misma encuesta, es otra encuesta, pero dependiendo del estudio les puede servir como ronda adicional, porque fíjense, me estoy devolviendo hacia atrás. Estas son las rondas de la EPS, pero en el caso de que estén trabajando con adultos mayores, les va a aparecer información adicional acá entre la ronda 6 y la ronda 7. Cada base de datos, cada ronda tiene además una serie de documentos que son los documentos con el detalle metodológico, con instrucciones de uso, con el manual de usuario, que es bueno tenerlos guardados cuando bajen la encuesta, acostúmbrense a bajar también los documentos. Ahora, con respecto a cómo se ve la base de datos de la EPS es enviada en formato .dta, que es el formato de Stata. Hay una complicación que a mí me ha pasado con algunos estudiantes, que cada ronda está actualizada al último Stata. Entonces, por ejemplo, la ronda del 2004 al 2009, no, incluso hasta la del 2015, se puede abrir con Stata 13 o Stata 12. Sin embargo, la última ronda no, porque ya está al menos con Stata 15. Y eso es porque van cambiando los programas solamente. En caso de que tengan un Stata más antiguo, básicamente lo que hay que hacer es abrirla en algún Stata 15 y convertirla en formato antiguo, que seguramente sus profesores ya lo pueden hacer sin mucha complicación, porque es un comando nomás que uno le da al programa. Pero a veces los estudiantes dicen que les tira un error, porque no pueden abrir la base de datos, es seguramente por la versión del Stata. Aquí yo les puse como ejemplo la vista de uno de los módulos de la base de datos del 2015, y la base de datos básicamente se ve una cosa así. Hay una variable que es folio, donde se entrega un identificador para cada individuo, que es como un root, pero no es el root, porque uno no puede detectar quiénes son estas personas. Entonces, fíjense que arribita sale el número en detalle. Cada observación tiene un identificador distinto. Aquí se detalla, por ejemplo, el sexo, la edad. Aquí todos son entrevistados porque es la información de este módulo, pero eventualmente podría ser la pareja del entrevistado, y así uno puede ir reconstituyendo historias familiares. Algo así ustedes van a ver cuando bajen la EPS. Con respecto a la propiedad de la EPS, esto es importante. Y es importante que no se le olvide, porque con el tiempo uno se le olvida, que esta encuesta es de la Subsecretaría de Previsión Social. Y ellos en el fondo a los investigadores y a los estudiantes nos prestan la base de datos con fines exclusivos de investigación. Uno cuando baja la base de datos se compromete
entre otras cosas, a incluir en la introducción una cita que dice que la investigación se basó en información entregada por la encuesta de protección social y los agradecimientos respectivos, y además en las referencias bibliográficas hay que agregar la encuesta de esta forma. Uno con el tiempo como que se olvida de ir poniendo esto, pero uno se compromete cuando baja la encuesta de datos, la base de datos, perdón, a agradecerle a la Subsecretaría de Previsión Social y a reconocer las referencias de dónde viene la información. Bueno, esto con respecto a las generalidades de la encuesta. Vamos a pasar ahora al segundo módulo, que yo les voy a hacer una pequeña introducción y después va a seguir Marcela Perticara con ustedes. En este segundo módulo lo que buscamos es presentar y describir las bases de datos de la encuesta de protección social. Esto es porque cuando uno baja la encuesta, no te llega un archivo, te llegan carpetas y cada carpeta tiene muchos subarchivos. Entonces aquí le damos un poco un paseo con detalles sobre qué hay en cada uno de estos archivos o cómo se entrega la información. Entonces, para descargar la EPS, esto ya lo habíamos dicho, yo recomiendo descargar la encuesta de protección social con datos administrativos, aun cuando piensen que no los van a usar, es bueno bajar esta versión porque les queda la información. Vamos a ver más adelante qué son los datos administrativos para que también evalúen en qué lo podrían utilizar. Cuando uno descarga la base de datos, aparece una cosa así. Normalmente te llega un email, uno descarga los archivos que vienen en el email y te queda una foto de esta forma de las carpetas. En cada carpeta vienen los archivos correspondientes a cada ronda y hay además carpetas adicionales donde vienen algunas instrucciones de usuario y algunos archivos. No necesariamente les van a pasar todos los documentos de todas las rondas porque hay muchos de esos documentos que están en la página web. Entonces, cuando hagan esta descarga de datos, bajen también los documentos que están disponibles. Voy a volver hacia atrás. Cuando uno accede a la página de la encuesta de protección social, acá hay un link que dice documentos. Eso bájenlo porque no necesariamente les van a mandar todos los documentos porque la subsecretaría también reconoce que están publicados en el sitio web. La base de datos del 2012 te la entregan, pero es la que no está recomendada usar. Así que, en términos simples, hagan como que no existe. Y es porque tiene algunos errores estadísticos en el diseño y en la implementación. Después ustedes, al hacer clic en cada una de estas carpetas, en cada una de estas rondas, se les van a desplegar una serie de otros archivos, que son los archivos de la base de datos propiamente tal. No es que tenga una base de datos, sino que vienen una serie de archivos que para el 2015 son 18 archivos, que se pueden empalmar entre ellos. En general se entrega un archivo por cada módulo de preguntas del cuestionario. Es importante que cuando empiecen a trabajar con la EPS, bajen los cuestionarios y lean los cuestionarios porque eso les va a ayudar harto en entender qué es esta información que les están entregando. Ahora, la base de datos, si bien viene también con cada variable con nombre y tiene una pequeña descripción en Stata, la descripción de todas maneras es abreviada porque tiene un límite de caracteres en el programa, así es que conviene leer la encuesta, el cuestionario propiamente tal, porque así uno entiende más en detalle qué es cada variable. El cuestionario se ve una cosa así. Es un documento PDF grande que pueden ser algo así como 50 páginas, 60 páginas. Pero cada pregunta tiene la numeración de la variable que después aparece en la base de datos. Por eso es importante que se acostumbren antes de trabajar con la base de datos a revisar el cuestionario. Entonces, aquí además uno va entendiendo qué preguntas, por ejemplo, están hechas a todos los individuos y cuáles preguntas están hechas condicional a lo que haya contestado. Entonces, por ejemplo, en este módulo de ingresos se les pregunta en los últimos 12 meses, cuando trabajó como trabajador dependiente, ¿recibió alguna bonificación?
1 sí, 2 no. Si contesta no, no se le hace la siguiente pregunta, porque no tiene sentido preguntarle indique el monto de la bonificación. Y en ese caso se pasa a la pregunta 7. Si contestara no en ese caso, se salta una pregunta, se salta otra acá y se pasa a la pregunta 8. Entonces, este juego que van haciendo los cuestionarios es importante que lo entiendan, porque van a haber preguntas en que van a tener distinto número de respuestas. Porque no es que vaya a faltar gente, sino que no todas las preguntas se le hacen a todas las personas. Y fíjense, por ejemplo, acá yo les puse la vista de la base de datos para este mismo módulo. Entonces acá el cuestionario les pone la pregunta C6 y después acá la variable se llama C6. ¿Por qué se llama C6? Porque es esta pregunta detallada en el cuestionario. Así que es útil ir trabajando con las dos cosas al mismo tiempo. Aquí mi Stata yo lo instalé en inglés en algún momento y después lo cambié en castellano, por eso no puedo leer los tildes, pero si ustedes hacen la instalación no deberían tener ese problema. Aquí fíjense, por ejemplo, que hay preguntas que tienen el puntito de missing, de información faltante en Stata. Porque, por ejemplo, cuando la persona en la pregunta C6 contesta que no, no se le hace la C6M. Es, por ejemplo, este caso, la persona contestó que no, entonces no tiene información respecto a la C6M. Y a veces los alumnos están muy tentados a poner ahí 0, pero no necesariamente en todos los casos el missing es un 0, sino que es que no se aplica, por ejemplo, o es que no hay información, para que tengan ojo con las imputaciones respecto a los missing. Ahora, como la base de datos de la EPS tiene tantos archivos y son tantas rondas, conviene desde el principio trabajar por medio de doFiles. Que doFiles es el archivo que usa Stata para darles comandos directos al programa. Para los que no conocen los doFiles y quieren trabajar con la EPS, yo lo que les recomiendo es que empiecen inmediatamente a investigar los doFiles, porque eso les va a facilitar mucho el trabajo, porque es una encuesta compleja en el sentido del número de archivos que trae y el número de información que hay que ir juntando. Ahora, con respecto al uso de la EPS, si bien esta es una encuesta que es longitudinal y que tiene información desde el año 2002 al año 2020, no necesariamente todas las rondas incluyen las mismas preguntas. El cuestionario del 2002, como fue la primera ronda, es más reducido que el cuestionario de las siguientes rondas. Entre el 2004 y el 2009 la encuesta es la encuesta más completa que hay, se incluyen varias variables interesantes que a veces uno quiere utilizar, pero después se descontinúan. Una de las razones por las cuales se descontinúan es porque la siguiente ronda disponible, usable, es la del 2015, que en realidad fue una encuesta remedial para compensar la ronda del 2012 que no se puede usar, entonces el cuestionario es más reducido. Así que esto tienen que tener ojo cuando trabajen con esta encuesta. Acá yo les puse algunos ejemplos respecto a algunos cuidados que hay que tener. Por ejemplo, hay codificaciones o categorías de variables que van cambiando entre ronda y ronda. Por ejemplo, en el 2002, si alguien no sabe la respuesta a una pregunta, normalmente la categoría no sabe se incluye como la última categoría. Por ejemplo, si le preguntan a la persona, ¿usted trabaja full time, part time o no trabaja? Si la persona no sabe en la ronda del 2002, normalmente se le va a asignar un 4, que es la última categoría. Full time, part time, no trabaja, y la cuarta va a ser el no sabe. En el 2002, la categoría no sabe se juntó con la categoría no responde y se codificó con un -4. En el 2004, aquí creo que tengo un error, quizás esto es 2006, 2009 y aquí se me pasó. En el 2004 y el 2006 se codificó con un 9, 2015-2020 se codificó con un 8 o con un 88, dependiendo de la extensión de alternativas, y el no responde se separó del no sabe y se codificó con un 9 o con un 99. Entonces hay que tener cuidado en general al crear el panel. No es llegar y crearlo porque no todas las rondas tienen
la codificación exactamente igual. Además, las preguntas a veces cambian o las categorías de respuesta cambian. Por ejemplo, aquí yo les puse la misma pregunta del año 2009, del año 2015 y del año 2020, que es con respecto a las características de la vivienda que ocupa. Entonces, fíjense que en el año 2009 hay 6 alternativas, en el año 2015 hay 8 alternativas, en el año 2020 hay 9 alternativas, más el no sabe y no responde, ¿cierto? Que ya están los anteriores. No necesariamente las categorías se van a repetir entre rondas. Por ejemplo, el 2015 agrega llegados y agrega que la vivienda es de usufructo, y el 2020 agrega que la vivienda es heredada. En el caso anterior, en el caso 2015 o el 2009, alguien podría haber tenido una vivienda heredada, pero en ese caso seguramente está categorizada como propia pagada. O sea, eventualmente, dependiendo de la variable que quieran usar, van a tener que hacer algunos supuestos para lograr armar el panel de manera consistente a lo largo de las rondas. La encuesta del 2002, además, tiene una complejidad adicional, que es que las preguntas no se llaman igual. Esta misma pregunta, que es la vivienda que usted habita tiene distintas categorías y se llama de otra forma. En esta ronda se llama la variable IIP30, mientras que en todas las otras rondas esta misma pregunta se llama D7. Entonces, además, la ronda del 2002 tiene la complejidad que a veces hay que cambiarle el nombre a las variables de manera a después poder armar el panel. Ahora, este cambio de nombre a las variables solamente aparece en la del 2002, porque es cuando se hizo la primera. Después un poco se uniformó el nombre de las variables. Acá yo les dejé un ejemplo sobre que algunas soluciones que tendrían que implementar para poder crear una variable que se vaya manteniendo en el tiempo, dado que los cuestionarios entre rondas son distintos. Y esto, a veces uno lamenta que esté hecha así la encuesta, pero así está hecha, y así es la información que tenemos, así que lo mejor en realidad es tratar de solucionar este problema y tratar de ir generando variables que se puedan ir usando. No sé si tienen alguna pregunta de esta primera parte. Consultas, quejas. ¿No? Entonces dejo a la Marcela, a la Marcela P, con la segunda parte del taller. No te escuchamos, parece que estás muteada. Ahí estoy. ¿Ahora me escuchan? Ahí sí. Sí, déjenme un minuto que ando con 2 pantallas y siempre me complico. Ahí estoy compartiendo. Ve mi pantalla, sí, ¿no? Ahí vemos el PowerPoint. Sí, pongo pantalla completa. Tengo que... Configuración, cambiar, ahí está. ¿Ahí ven completa? No, seguimos viendo el PowerPoint. Ahora yo veo completa, sí. ¿Sí? Buenísimo. Ok. Entonces, yo voy a hablar fundamentalmente de unos módulos especiales que hay, que para mí, o a mi juicio, independientemente que muchas de las preguntas de protección social de las cuales hablábamos antes son súper relevantes, le dan también un carácter particular a esta encuesta. Y en particular, son varios módulos, algunos que son parte de la encuesta o que son módulos pegados de datos administrativos que nos permiten reconstruir como historial de eventos, en cierta manera. Entonces, primero, 2 módulos que son parte de la encuesta propiamente dicho y son obviamente autorreportados, son el módulo de historias laborales y el módulo de historias individuales. El módulo de historias laborales lo que hace es reconstruir una sucesión de eventos de empleo, desempleo e inactividad de los sujetos, y ciertas características asociadas a estas distintas categorías de empleabilidad. Y las historias de individuales, lo que uno puede reconstruir
que puede ser particularmente interesante para desarrollar en algún trabajo de tesis o de investigación, son las historias de los matrimonios y de los nacimientos de los hijos. Y a su vez, estas historias de matrimonios y nacimientos de hijos, pareadas con las historias de eventos laborales, le permitirían a uno también hacer algún tipo de análisis de eventos con respecto a la injerencia que estos hitos de vida pueden tener sobre las historias laborales de hombres y mujeres, por supuesto. Entonces, en particular, el módulo de historias laborales es un módulo que, bueno, que como bien decía Marcela, sucede que en distintas encuestas los módulos se llaman distintos. Yo acá, a modo de ejemplo, lo puse para el módulo de historias laborales, pero sucede para muchos de los otros módulos también. Entonces, les puede resultar difícil encontrarlo, pero acá está cómo se llama en cada ronda. Y en general, al igual de lo que decía Marcela antes, el único año para el cual los nombres de las variables son muy distintos es el año 2002. En el año 2004, 2006 en adelante, todas las variables se llaman parecido. Entonces no es tan difícil programar o hacer un programa para que lea los distintos archivos, obtener las variables que uno quiere dejar y hacer el panel. ¿Okay? Pero dado toda esta información, uno puede hacer como un panel de eventos, es decir, puede observar sujetos en distintos momentos del tiempo que están en distintos estados laborales, y en estos estados laborales uno tiene información o características sobre los mismos. Entonces, por ejemplo, a grandes rasgos, la información más relevante es el mes o año de inicio y término de cada evento, si el sujeto está ocupado o desocupado, buscando empleo por primera vez o inactivo. Y lo que hay que tener en cuenta, y esto es muy complicado, o esto ha ocasionado a más de un estudiante mío problemas o dolor de cabeza, es que, como bien decía Marcela, la codificación de algunas variables cambia. Y para esta variable de estado ocupacional del panel de historias laborales, los valores cambian entre el 2002 y el resto de los años. Entonces he tenido a veces tesistas que se han dado cuenta a mitad de camino que nos habían chequeado esto y obviamente tienen que rehacer todas sus estimaciones. Y como yo decía, si estaba trabajando, se pregunta características del trabajo. Hay bastante información, no tanta información como la que existe en el módulo principal, donde se pregunta sobre el empleo actual, pero hay algo de información. Si estaba inactivo, al menos sabemos la razón de la inactividad, y si estaba desempleado, hay preguntas relacionadas con la razón del cese de la relación laboral y ciertas preguntas sobre si ha cobrado subsidio de desempleo o no. Ahora bien, ustedes tienen que tener en cuenta que encuesta tras encuesta, estos eventos, salvo para las muestras de refresco, como bien decía Marcela, se preguntan de manera incremental. ¿A qué me refiero con esto? Que la primera vez que el sujeto aparece en la encuesta, se le pregunta retrospectivamente sobre sus eventos de empleo, desempleo e inactividad, pero en las entrevistas sucesivas se preguntan eventos desde la última encuesta respondida. Y aquí hay que tener cuidado si uno puede requerir o reconstruir las historias de empleo, pero sin distinguir si el sujeto estaba con el mismo empleador o con otro, o puede querer reconstruir, obviamente, empleos y identificar certeramente si el evento registrado en una cierta encuesta es el mismo que estaba vigente en la encuesta anterior. Y lamentablemente esto realmente no se puede hacer a menos que uno esté dispuesto a hacer supuestos. Por ejemplo, uno que puede hacer, si quiere reconstruir eventos con el mismo empleador, chequear alguna información básica sobre si el empleo luce como el mismo, horas de trabajo, en qué sector, en qué comuna trabajaba, etcétera, etcétera. ¿Ya? Y lo que sí uno puede también tener en cuenta es que los eventos vigentes al momento de la encuesta anterior aparecen siempre con fecha de inicio de enero del año de la encuesta anterior. Por ejemplo, estoy en el 2006 y el primer evento que me aparece declarado es un evento de empleo cuya fecha de inicio es enero del 2004. Esto significa que es un evento que venía
o que ya estaba vigente en la encuesta anterior, entonces yo puedo saber que es el mismo empleo que el sujeto había declarado cuando estaba declarando en el 2004. Uno de todas maneras tiene que hacer chequeos porque hay errores, en el sentido que a veces un evento se declara como continuado de la encuesta anterior y en realidad no está, uno no lo encuentra en la onda anterior. Entonces, obviamente estos cross-chequeos hay que hacerlos porque no está total, o sea, está mucho más validada en sus versiones actuales que lo que estaba cuando uno lo empezó a usar, pero claramente persisten algunos problemas. Pero se puede hacer y se puede, y es por lejos, como bien decía Marcela, una fuente muy rica de información para estudiar dinámicas o trayectorias laborales. Ahora, en un momento más voy a hablar del pareo de la encuesta con los datos administrativos, que también nos van a permitir, obviamente, verificar qué tan buenas son las recolecciones de los individuos con respecto a lo que realmente está registrado en los datos administrativos. Y otro módulo súper interesante, al menos que yo he usado un montón, uno lo usa mucho cuando está estudiando cómo ciertos hitos de vida pueden afectar las dinámicas de participación laboral, por ejemplo, femeninas, es la reconstrucción de las historias individuales. Y acá lo que uno hace, lo que uno puede hacer es la reconstrucción de las historias de matrimonios y nacimientos. ¿Qué se hace? En cada encuesta se registran matrimonios y nacimientos con bastante detalle. Se incluye también inclusive información de mortalidad sobre los hijos y sobre las parejas, y también en el caso particular de los hijos, en algunas de las rondas se pregunta sobre preguntas muy básicas, pero se registra algo sobre incidencia de situaciones de discapacidad de los hijos. Hay que tener en cuenta que en las primeras olas esta base está desagregada en dos, una para nacimientos y para hijos, y en las últimas 2 olas esta base de datos está en una sola, pero la misma información está presente. En las primeras olas, la data se presenta en formato largo. ¿A qué me refiero? Es que hay un registro por cada matrimonio declarado. Entonces está la variable folio y hay una variable que se llama orden, que identifica el orden de la relación. En olas recientes, en realidad la base de datos está organizada y existe un registro por cada folio, y los distintos matrimonios, si es que tiene más de un matrimonio entre que terminó la encuesta anterior y la nueva, se registran a lo ancho. Es decir, la misma variable, hay una un set con el número 1, un set con el número 2, etcétera, etcétera, y se registran toda la información con respecto a los matrimonios. Y lo mismo vamos a ver con respecto a la data de los hijos. ¿Okay? Pero es importante entender que, nuevamente, para los sujetos que son entrevistados en varias oportunidades, es un registro incremental. Es decir, si yo quiero saber en el 2015 todos los matrimonios que ha tenido el sujeto, tengo que ir a lo que reportó en el 2002, en el 2004, en el 2006, en el 2009. ¿Okay? Hay información, como yo les decía antes, súper detallada. Por ejemplo, el género declarado de la pareja, edad, año de inicio de la relación, estado legal, si la persona está viva, cuántos hijos tuvo con esta persona, etcétera, etcétera. Y bajo ciertos supuestos es posible reconstruir la historia con mes y año de inicio y término de estos eventos de matrimonios o cuando los hijos nacen. ¿Okay? Hay algunas peculiaridades en estas bases de datos o detalles que cambian de onda a onda. En particular, por ejemplo, en las historias de nacimientos, en la data del 2002, y esto es particularmente importante para personas relativamente mayores en el panel, o sea, hombres y mujeres que ya estaban en edad fértil cuando fueron entrevistados originalmente en el 2002. La data de hijos del 2002 no tiene mes de nacimiento, tiene solo el año. Es extraño porque la data existe, la variable existe. Si ustedes van al cuestionario, la variable existe, pero no está disponible en la data pública. No pregunten por qué, nunca lo supe,
pero se puede conseguir. En caso de que ustedes la necesitan, sepan que es información que se le han dado a otros investigadores y que uno puede batallar por transparencia y conseguirla. Como les decía, en algunas solas, pero no en todas, se pregunta sobre situación de discapacidad de los niños, por lo cual, por ejemplo, podría ser una tesis súper entretenida que trate de evaluar si el nacimiento de los niños, y en particular de los niños con discapacidad, afecta de alguna manera trayectorias laborales, por ejemplo. Entonces, los paneles, estos que yo les mencionaba antes de eventos de empleo, pueden ser complementados con datos administrativos. Y esta es la opción a la cual se refería Marcela al inicio de la presentación, que existe la opción de descargar la encuesta de protección social pareada con datos denominados de las historias previsionales de afiliados. Y no importa que el afiliado esté actualmente activo, sino que también se va a parear en caso de que la persona ya esté pensionada o que esté fallecida. Ahora, es importante entender que como esta data se parea, como la data de la encuesta se parea con data administrativa, obviamente nos podría llegar a pasar que si nosotros bajamos esta data en distintos momentos del tiempo, la data que nos den sea distinta. La versión que está actualmente en la página web tiene información administrativa con fecha de cierre de diciembre de 2019, pero no quita que en 2 o 3 meses más nos pongan una nueva versión con una fecha de cierre distinta. Entonces es importante siempre, yo por ejemplo en mi computador o en mi nube tengo como 7 versiones distintas de la EPS. Yo cada vez que empiezo un proyecto me fijo qué versión está disponible, a veces le pueden haber hecho una corrección, etcétera, etcétera, la bajo, y digamos, si me doy cuenta que es la misma que tengo, no la bajo, pero si hubiera sido distinta, la bajo, y hay que reportar en el paper que uno esté escribiendo, por temas de replicabilidad, cuál es la versión que está usando. Yo tengo papers escritos más antiguos que están hechos con versiones, no sé, del 2009, por ejemplo, ¿okay? O de 2006, y claramente puede haber diferencias entre las bases de datos si es que han, por ejemplo, corregido algún tipo de error. Y siempre la que está disponible es la última versión. Entonces la información nuevamente se entrega como de manera relativamente compleja, porque son distintos archivos, y algunos de estos archivos son bien pesados, porque hay un archivo que tiene características del afiliado, pero hay un archivo que tiene salario mensual de afiliación. Entonces fíjense que por cada sujeto tienen digamos, si los sujetos hubieran estado continuamente empleados, van a tener tantas observaciones por sujeto como salarios mensuales se han registrado. Están los registros de saldos históricos también, ¿okay? Obviamente les genera mucha información porque son saldos mensuales históricos, es decir, saldos en cada mes. Y también hay información mensual de otras cuentas. Lo importante de recordar es que siempre la variable para parear es esta variable folio, N20. Si ustedes tuviesen versiones anteriores de la EPS, si ustedes hubieran bajado en algún momento 2002, 2004, 2006, cuando no existía el 2009, la variable era folio, y folio, la variable de estas encuestas viejas, no es la misma que folio N20, entonces siempre tienen que usar obviamente esta nueva versión del identificador. Y por la variable folio N20, ustedes pueden parear con esta otra base de datos administrativa. ¿Okay? Hay un montón de usos entretenidos para esta base de datos. Pueden, por ejemplo, modelar elección de FP, elección de multifondos, pueden modelar decisiones de inversión. También es súper importante tener en cuenta que aunque ustedes no estén interesados en la data de la super de pensiones, lo que pueden chequear es qué tan bien reportadas están las historias laborales con respecto a las que se registran con data administrativa. Ciertamente la desventaja de la data administrativa es que nosotros solamente observamos personas que estén formalmente en el sistema.
Entonces, por ejemplo, toda la info de eventos de inactividad y desempleo no van a estar registradas necesariamente en estas historias previsionales. O sea, de desempleo lo único que vamos a saber es que si el sujeto accedió a su cuenta o no y alguna otra información, pero una vez que dejó de percibir, por ejemplo, el subsidio, y si no volvió a trabajar, no lo vamos a observar más en los datos administrativos, y sí lo vamos a tener en la historia, en la historia laboral autorreportada de la EPS, pero yo lo he usado bastante en algunos contextos que he querido justificar o reconocer, o reconocer errores u omisiones que pudiese tener, por ejemplo, el autorreporte de historias laborales. Por ejemplo, hay un dato que estaba reportado apenas comenzamos a hacer algunos pareos con los datos administrativos, es que claramente los sujetos tienen una probabilidad mucho más baja de reportar eventos cortos. Estaba trabajando, me despidieron o renuncié, estuve un mes desempleado. En el autorreporte puedo aparecer como empezando el trabajo inmediatamente, como continuando o saltando de un trabajo al otro, cuando en realidad estuve desempleado 1 o 2 meses, o estuve inactivo 1 o 2 meses, ¿ya? Entonces, uno puede utilizarla también en contextos en los cuales necesita verificar alguna característica del autorreporte, o validar alguna característica del autorreporte, o, como dice acá bien, para modelar qué tan fuerte o qué tan prevalente es el error de medición en algún subgrupo de la población. O sea, los jóvenes tienen mayor capacidad de recolección que los trabajadores más antiguos, porque para ellos los eventos cortos inclusive son más meaningful que los que para un trabajador con más experiencia laboral, por ejemplo. Y como ya introdujo un poco Marcela, existe esta encuesta de calidad de vida del adulto mayor que está basada en una submuestra de la EPS, y esto permite parear esta encuesta de calidad de vida del adulto mayor con la EPS, con lo cual uno tiene el cuestionario de esta encuesta, que es muy rico para tratar de capturar calidad de vida, con un montón de variables que usualmente no están presentes en las típicas encuestas de empleo o encuestas de hogares, y toda la riqueza que también tiene la encuesta de protección social, y la riqueza que tiene al parearse con una muestra que vienen de encuestados que vienen desde el 2002, es decir, tengo un periodo súper largo. Puedo capturar para estos adultos mayores el ocaso de su vida laboral, por ejemplo, utilizando la encuesta de protección social, el pareo de la encuesta de protección social con la data administrativa y con esta encuesta de calidad de vida. Tiene la desventaja que es una muestra más pequeña, pero al menos pero es muy rica de todas maneras, y siguiendo un poco con lo que decía Marcela, no ha estado muy explotada, y eso es algo que nos gustaría ver más trabajo en torno a esta encuesta de calidad de vida del adulto mayor. El tamaño de la encuesta es pequeño, como dije antes, son los 2.523 observaciones. Obviamente, expandidas estas observaciones se corresponden a el 100% de la población de 60 años, y de 60 años y más. Y como dije, inclusive puedes hacer el link no solamente con la EPS, sino con los datos administrativos que mencioné antes, que provienen de la Superintendencia de Pensiones, ¿ya? Si bien tiene varias secciones, esta encuesta es muy fácil de manejar porque hay un solo archivo, pero acá están listadas todas las secciones, todas las distintas variables o indicadores que se recolectan en las distintas secciones. Entonces les sugiero que le peguen una mirada, porque la verdad es que es súper rica, porque hay información sobre satisfacción personal y de salud, satisfacción del individuo con el entorno, uso del tiempo, uso de tecnología, organización del presupuesto, etc. ¿Ya? Como les decía, es una base de datos súper fácil de manejar, porque toda la información viene en un único archivo. En ese sentido es un alivio con respecto a lo que veíamos antes.
y como siempre para descargarla tienen que llenar un formulario de acceso, pero que en principio no involucra grandes complejidades. ¿Ya? Tiene su cuestionario asociado, que como siempre tienen que sí o sí verificar, porque es la única manera de realmente saber cómo interpretar los datos que la encuesta nos presenta. No es suficiente los rótulos que en general tienen en las bases de datos, ni tampoco las descripciones. A veces hay particularidades que el cuestionario nos muestra que no son tan evidentes cuando uno inspecciona la variable en la base de datos. Y nuevamente el pareo es con esta variable folio, y es fácil de gestionar. A grandes rasgos, como yo les decía, son individuos entre 60 y más años, el más viejo tiene 101 años, la edad promedio es 71 años, y el 53% de los encuestados son mujeres. Es un dato curioso de esta encuesta, que el 30% de estos adultos mayores trabajan. Es decir, es una encuesta que, por ejemplo, nos permite estudiar este mercado de senior workers, que es tan distinto en cierta manera. En general lo son gente altamente calificada, que no está dispuesta a jubilarse a los 60-65 años, o lo que tenemos es una alta fracción de población, por las estadísticas que recuerdo, de población vulnerable, que aun cuando tiene derecho a algún tipo de pensión solidaria, o puede aplicar a pensión solidaria, dado que la pensión solidaria en general tiende a ser muy baja, aún se mantiene en el mercado laboral informal, por supuesto. Entonces es la verdad que es una encuesta que en nuestro juicio está subutilizada y que sería estupendo lograr una mayor tasa de uso a futuro. Y eso. Entonces, no sé si hay preguntas, voy a dejar de compartir para que nos veamos, si alguien tiene una pregunta en particular. De todas maneras, los módulos, o sea, esta presentación va a quedar grabada, ya les vamos a mandar el link. Y de todas maneras, cuando Francisca mandó un email, venían nuestros emails, si no recuerdo mal, el email de Marcela Parada y el mío en el email, creo que no estaban escondidos. No, veníamos todos. Entonces, siéntanse libres de escribirnos si tienen alguna pregunta o necesidad de más información. Creo que Natalia tiene la mano levantada. Sí, yo tengo una pregunta, pero es un poco más general porque me llamó la atención al momento como de estudiar estos temas. Y bueno, no sabía eso de que estaba la encuesta de calidad de vida para las personas adultos mayores. Pero mi pregunta es si hay alguna o hay algún proyecto que esté, por ejemplo, considerando una encuesta para jóvenes, porque al leer investigaciones, por ejemplo, de otros países, en Estados Unidos sobre todo, hay encuestas como muy sectoriales, encuestas para jóvenes, encuestas para adultos mayores y bueno, para la población en general. Entonces, quería preguntar cuál es la posibilidad de que en Chile se hicieran estas encuestas, si es que están los recursos, si es que se podría hacer en algún momento para tener estudios más concretos acerca como de la situación de estos sectores de la población. Hay una encuesta, pero que a mi juicio siempre ha sido bastante básica, ¿okay? del INJUP, donde hay una encuesta como de expectativas, etcétera, etcétera. Algo de información sobre temas más formales como de trabajo, etcétera, etcétera. Pero sí, ahora bien, si tú quisieses estudiar, por ejemplo, población joven, yo creo que la EPS es una muy buena encuesta, de todas maneras, porque los tamaños muestrales te permiten hacer un zoom en una población que, empezando, por ejemplo, por la cohorte. Suponte que quieres empezar por el 2002. Puedes tomar la cohorte del 2002, que es menor de 29 años, por ejemplo, seguirlo en el tiempo e ir refrescándolo con las nuevas adiciones. Como bien decía Marcela, tenemos refresco justamente para mantener la representatividad en cada ola de
de la población total de Chile. Entonces, en ese sentido se podría hacer. Que yo sepa, no hay ninguna en este momento propuesta de hacer una encuesta ad hoc para los jóvenes, algo al estilo del LLSY, por ejemplo, de Estados Unidos. Sí, ese. Claro, ese que agarra una cohorte entre 14 y 24 años y la sigue en el tiempo. Claro, y la ventaja obviamente que es una muestra grande. Entonces, inclusive si tú tienes attrition selectiva, tienes varios años hasta que la attrition es tan importante que tienes que preocuparte al respecto. Ahora, lo que quiero agregar es que la data administrativa que tenemos en Chile para estudiar jóvenes también es topísima, en el sentido de que tenemos datos administrativos para reconstruir las historias de educación de nuestros jóvenes. Los observamos desde la sala cuna, y luego los observamos si van o no van a la universidad, y ahí es donde tal vez tenemos el primer problema, que los podemos parear con los datos administrativos de las historias previsionales, pero claro, si no están en el mercado formal, ahí no sabemos dónde están. Y tal vez una opción sería ver cómo uno pudiese rescatarlos a partir de ahí, ¿ya? Pero que yo sepa no hay ninguna, pero es un buen punto, no hay ninguna propuesta o no hay ningún proyecto de tener en el SWI. Y yo tampoco lo he escuchado. Ahora, lo otro que quería agregar, Natalia, es que es interesante también esta postura que tienes de estudiar a los jóvenes, porque, como decía Marcela, hay refrescos por varias décadas, y la sociedad ha ido cambiando en esas décadas. Entonces, por ejemplo, los jóvenes del 2002 son distintos a los jóvenes del 2015 o del 2020. Yo era joven en el 2002. Y eso es gravísimo. O sea, tenía 30 años en el 2002. Y pasaron cosas entre medio, por ejemplo, la ley de divorcio me parece que es del 2004. Claro. Entonces la composición de la familia es distinta, también la sociedad es distinta, como está el módulo de historias familiares, uno puede analizar en detalle, por ejemplo, la historia de los hijos, si es que ha cambiado las decisiones en términos de asignación de recursos en núcleos familiares, etc. Así que también es interesante, incluso con la EPS, analizar como cambios sociales por medio de comportamientos observados de los jóvenes. Claro, sí. Sí, o por ejemplo, como te digo, una opción, como decía Marcela, uno puede estudiar, uno puede usar la EPS de distintas maneras. Entonces, una opción, por ejemplo, sería seguir cohortes, y ver cómo el comportamiento de las cohortes, que como tenemos la suerte de tener el refresco, se nos van refrescando, es decir, cómo el comportamiento de las cohortes puede ser distinto. Por ejemplo, hay un paper, Marce, eso tendríamos que compartir con ellos. Vos habías hecho ¿te acordás? Un PPT, sí, donde había un montón de papers que usaban esta encuesta. Hay un paper de una socióloga, de Tania Cabello. Tania Cabello. Ese me encantó, mira que es de socióloga el paper, pero de economía, me encantó el paper. Que Tania lo que hace es fijarse cómo los nacimientos de los hijos alteran las trayectorias laborales de las madres, de las mujeres. Ahí estaba, uno de los, por ahí estaba. Ese. Entonces, ella se fija que hay patrones, de que el nacimiento gatilla salida del mercado laboral, pero hay otro set de mujeres que el nacimiento las mantiene, hay otro set de mujeres que el nacimiento las mete. Entonces ella es como más bien descriptivo, no es así como causal lo de ella, pero muy entretenido que uno pudiese usar la EPS justamente para estudiar distintas trayectorias en distintas cohortes, por ejemplo. No sé, o como dice bien Marce, cambios en la composición familiar, en la probabilidad de estar en pareja, o cosas por el estilo. O sea, creo que se puede hacer, yo creo que hay tamaños muestrales para eso. Sí, yo en algún momento hice un paper con la ronda 2002 a 2006 o 2009, y ahí se modelaba la decisión de si estar casado o estar soltero. Pero a medida que avanza la ronda hay que modelar la decisión si estar en
pareja, como tipo conviviendo con la pareja, pero no casado, casado, soltero. Claro. Son opciones que van cambiando a medida que pasan los años. Claro. Pero yo creo que hay muchas, o sea, en esta lista que había hecho, que seguramente no es exhaustiva, hay como cosas bien entretenidas que le pueden dar idea a uno de en qué tipo de tema uno puede Para trabajar seguir con esta incursionando. encuesta. Sí, sí, sí. Seguir buscando. Sí. Por Gracias. ejemplo, ese paper de Navarro y Selman, que dicho sea de paso, es Javiera ella, no sé por qué le pusiste G. O sea, no sé, Gabriela le quisiste poner, no sé. Capaz que le cambié el nombre. Si le cambiaste el nombre. Javiera y Lucas, que escriben ese paper, ellos estudian diferenciales salariales entre el sector público y el sector privado en Chile y documentan unas brechas que son bien raras con respecto a lo que existe en otros países. ¿Okay? Entonces, nuevamente, por ejemplo, uno pudiese reproducir ese trabajo con esta base de datos armonizada que yo mencionaba, por ejemplo. No sé, Uruguay, por ejemplo, la brecha de salarios entre sector público y privado es al revés. Y por eso en Uruguay las mujeres tienen una alta participación laboral en el sector público, porque el sector público paga bien y tiene horarios muy convenientes. En Argentina pasa lo mismo, mucho sector público, en las provincias, por ejemplo, uno trabaja de 7 a 2, 7 de la mañana a 2 de la tarde, entonces es mucho más fácil compatibilizar que la pareja compatibilice horario. Él trabaja en el sector privado, ya en el sector público, se cruzan y cuidan a los niños en momentos distintos del Ese día. horario es como para Miami, pero en Argentina no te puedes ir a surfear a las 3 de la tarde, ¿o sí? Depende de dónde vivas. Si vivís en Mar del Plata, sí. Ah, claro. Claro. Así que, o a la costa. Así que eso. Y Entonces vamos yo a creo subir que... este archivo, que es básicamente Sí, un repositorio de artículos que usan la EPS, sí. de modo que les sirva de Queremos hacer un antecedente. disclosure con Marcela Pá. No estamos siendo pagadas por la EPS de ninguna manera. Así que aquí agrupamos los papers en temas de pensión, en temas de economía laboral, no de pensión, porque a veces pensión es economía laboral, pero otros temas, y en temas de salud. Perfecto. Súper, muchas gracias. Bueno, si no hay Gracias, Natalia. preguntas, como les digo, felices de responder. Ahí lo veo a un exalumno mío, Arturo García. No sé si estará escuchándome. Hace mucho que no lo veo, Arturo. Pero no hay ningún problema de que nos escriban, nos pregunten, felices. Yo también tengo programas ya hechos, que tampoco tengo ningún drama en compartirles para mostrarles cómo leo las bases de datos. O sea, la verdad que si fuésemos más colaborativos, yo creo que la investigación avanzaría mucho más rápido, porque hay una inversión no menor en usar esta data. Entonces, feliz de que me escriban y yo colaborar, no tengo ningún drama. Pareciera que estamos con las preguntas. Estamos, sí. Esto va a quedar... Ahí te contestó Arturo. Sí, ya lo vi. Sí, no quería interrumpirte, Marcela, muchas gracias. Estoy buscando No, ahí. gracias. ¿Cómo andás? Okay. Esto va a quedar grabado, no sé si se va a publicar en el sitio web o no, pero como ustedes tienen nuestros correos y el correo de Patricio que organizó la videollamada, nos pueden preguntar directamente. Sí. Y ahí, en este repositorio le podemos publicar también las slides y la información. Perfecto. Sí, creo que Francisca lo puso a grabar, entonces se le va a grabar a ella después puede ver cómo lo sube. Hola a todos, sí, va a quedar grabada, se les va a mandar a todos los inscritos al correo y prontamente cuando esté el sitio web arriba también va a haber una sección de cursos que pueden ir visitando porque como este curso se van a ir sumando otros de otras encuestas, así que también Sí, puede ser. la idea es hacer distintos cursos de distintas encuestas que son las más usadas y en algunos casos nos interesa fundamentalmente para promover un mejor uso de las encuestas. Algunas veces las encuestas se usan mucho y muy mal. Eso.
Muchas gracias a todos entonces. ¿Cerramos, Franz? ¿O le cerras tú? ¿O cualquiera, no? Yo le cierro porque estoy grabando. Pero muchas Buenísimo. gracias a todos y muchas gracias, Marcela. Todo muy interesante. Marcelas. Marcela. Gracias. Gracias, Francisca. Gracias, que estén bien. Chao, Chao, gracias. chao. Gracias, Gracias. hasta luego. Hasta luego. Chao.